ahora sí, por fin vamos a conocer el estadio Arena MRV. Una auténtica pasada. Ahora sí empieza. Espera, vamos a meter. Muy buenas a todos aquí en esta serie de conociendo estadios y equipos de fútbol por todo Brasil, y es que en el día de hoy os traigo un equipo que es considerado como uno de los grandes del estado de Minas Gerais. Es un equipo que tiene una Copa Libertadores a su espalda y conocido mundialmente como el Gallo o el Galo. Señoras y señores, hoy vamos a hablar del Club Atlético Mineiro. Qué mejor manera de empezar este vídeo, este reportaje, de la mano de la mascota del club, el Gallo. Y es que, como estáis viendo, se viste de colores blanco y negro. Pero antes de contaros así, os voy a contar por qué este club tiene la hinchada que tiene. El Club Atlético Mineiro fue fundado el 25 de marzo de 1908 en Belo Horizonte por un grupo de estudiantes. Originalmente el club se llamó Atlético Mineiro Fútbol Club y desde sus inicios adoptó los colores blanco y negro que siguen siendo su identidad hasta día de hoy. Y ya sé lo que os estaréis preguntando algunos, ¿vale? Pero ¿de dónde viene esta figura? ¿De dónde viene el Gallo? Y es que en 1940 el caricaturista Fernando Pieruccetti hizo una obra que fuera como un espíritu combativo con el que luchar por sus rivales. Y como veis, mi amigo el Gallo estaba igual de fuerte que un compatriota que ahora es estrella del club, Hulk. Pero este no fue el único que vistió la camiseta negra y blanca. Como vemos aquí a mi espalda, Ronaldinho Gaúcho, el mítico, el de la samba, el del juego feliz, fue otro de los grandes que vistieron para este club. La historia del Atlético Mineiro comenzó hace mucho. De hecho, fue el primer campeón oficial del campeonato brasileño que se disputó en 1971. De hecho, la afición del Atlético Mineiro es una de las más conocidas en Brasil debido a su fidelidad. Conocida como Galocura o la Massa Gala, en 2013 hicieron un verdadero hito con su frase "Eu acredito". La campaña Yo Creo de 2013, creada por la afición del Club Atlético Mineiro, se volvió legendaria durante la victoria del Galo en la Copa Libertadores. Con remontadas históricas contra Newell's Old Boys y Olimpia, el equipo liderado por Ronaldinho y Víctor superó situaciones difíciles y el lema resonó en los estadios hasta el final. Y todos estos trofeos que veis a mis espaldas no se consigue de la noche a la mañana. De hecho, podemos observar múltiples títulos como pueden ser la Copa de Brasil, el Campeonato Brasileño de 1937 o el que veníamos hablando en 2013, la Copa Libertadores, que tan difícil fue conseguir. Pero eso no es todo, porque si hablamos de trofeos y reliquias tenemos que hablar de su nuevo estadio, el Arena MRV. Así que sin más dilaciones vamos a ver cómo es vivir un partido en directo. Pues ahora sí, ya estamos por aquí en otra aventura más. Esta vez vamos a ver al Atlético Mineiro y tengo que decir que he escogido un día fatal porque aquí está lloviendo una barbaridad, no sé si se nota. La verdad que he apretado aquí en Minas Gerais y no vea cómo está todo. Y encima viene de perder la final de la Copa del Mineirão contra el Cruzeiro. O sea que a lo mejor hoy vamos a disputar, vamos a ver un partido un poquito más flojo. Pero ya estamos por aquí por el estadio, ahora os voy a enseñar bien cómo es, porque justamente ahora tenemos que hacer el control. Yo ya lo he empezado a ver desde fuera y por la noche lo bonito que es una locura. Pues ahora sí, una vez el registro hecho, os voy a enseñar cómo es el Arena MRV, que es una auténtica pasada. O sea, de fuera es sin duda el estadio que más me ha llamado la atención. Es entero, es gigante, además con todos los colores y el decorado. Y es que si os fijáis, además, las luces que tiene a su alrededor le dan un toque por la noche que ya me lo habían advertido. Coge un juego, coge un partido que sea de noche porque lo vas a flipar. Aquí tenéis, como podéis ver, también vasitos, cualquier cosa. Te dicen ahí el Pegacupo do Galo. Pero bueno, hoy nosotros vamos a entrar en el sector sur, en la zona sur. Ya podéis ir viendo el ambiente que va teniendo el partido.
Nos han dicho que el estadio puede abarcar en torno a las 45.000 personas, un poquito más, 44.000 largas, pero lo más importante es que hoy me han dicho, o sea, me he quedado flipado, que se prevén unas 8.000 personas. Y tenemos aquí ya la mascota del galo, que es el gallo, que aquí os voy a decir de curiosidad, a la gente, como me he juntado con muchas personas que no torcían, no eran del equipo del Atlético Mineiro, le llaman a su estadio el gallinero como para ofenderlo. Pero ojo, cómo se lo ocurran aquí y cómo está bien hecho todo lo que es el alrededor del estadio. Nosotros nos dirigimos a la puerta 11 y vamos a ver lo que nos espera. O sea, este estadio ya desde fuera me parece, creo que el mejor que he visto hasta la fecha. Lo currado que está, mira que hemos visto estadios reformados, estadios nuevos, acabados de estrenar prácticamente. Pero este, es decir, que si fuera de mi equipo, sería de los estadios que estaría orgulloso por haberlo cambiado por uno así, contemporáneo, pero oye, que esté bien hecho, por Dios. Ahora sí, ya estamos en el interior del estadio y es que, como veis, hay un montón ya de pegatinas del sector en el que vamos a echar, que se llama Intersul, pero es conocida por esto, por Galo Loco Existo, y a ver si encuentro uno por aquí. Galo Sofía, Galo Albinegro. Bueno, creo que no lo estoy encontrando por aquí, pero todos son más o menos pertenecientes a la mayor torcida organizada que tienen aquí, que ahora veréis, que se llama Galocura. Yo ya he visto cómo ellos marchan por la calle, cómo cada vez que se despliegan son una barbaridad de personas, o sea, no lo podéis imaginar. Y solo espero que hoy, aunque haya poca gente en el resto del estadio, ese sector esté animado y por lo menos esté vivo, esté todavía con ganas de un partido como hoy, que es contra el Internacional, o sea, no es moco de pavo. Y ahora sí, por fin vamos a conocer el estadio Arena MRV, que es el estadio del Atlético Mineiro. Como veis, o sea, es grandísimo. Lo que sí, yo me estoy dando cuenta que hoy, o sea, con lo que nos habían dicho de 8.000 personas, va a tener toda la pinta que va a ser así, infelizmente. Pero ahora os daré el contexto de por qué estas 8.000 personas y por qué viene en este estado el Atlético Mineiro hoy al campo. Bueno, el contexto que os quería dar mientras ahora estamos esperando a que salga el equipo, mirar el estadio yo tengo que decir que es el más vacío que he visto en toda esta serie, incluso por detrás de estadios más pequeños como puede ser el del Coritiba, el del Atlético Paranaense. Y ojo, sale ya el equipo, el 11 titular, salen ya los jugadores, esto va a empezar. Y también, como siempre, como ya se nos había olvidado un poco en esta serie, el himno nacional brasileño, que hacía tiempo que no lo escuchábamos. Y mientras que suena el himno, que ahora sí termina, hay un poquito de todo, hay ánimos, hay pitos, porque es que el equipo, después de perder la final y encima quedarse fuera de la competición más importante, que era su máximo rival en el Mineirao, están un poquito resentidos todavía, pero es normal. O sea, tengo que decir que la situación hoy del Atlético Mineiro es crítica, pero lo tengo que criticar, no es para estar tan vacío como está el estadio. O sea, es un estadio que parece de ahora mismo primera regional, que es de segunda B, o sea, no tiene a nadie apoyándolo. Y yo qué sé, el equipo puede ir mal, pero hombre, en los malos momentos también hay que apoyar. Cambiando de tema un poco y explicando cómo se divide el estadio. Estamos viendo que por allí sería la parte sur, que sería acostumbrados al gol sur, gol norte tan típico que vemos, pero esta vez sería intercambiado porque no sería el sur, sería el norte. Aquí en el Arena MRV sería al contrario, el Galo siempre se pone en la sección sur y de hecho cuando van de visitantes al Mineirao, el Cruzeiro se queda en la sección norte y ellos en la sección sur. Después tenemos esta zona que sería la un poquito más barata y esta que sería una un poco más cara, con camarotes, prensa, un popurrí como siempre, como ya nos tienen acostumbrados. Y lo que también estoy viendo una barbaridad son, a pesar de que hay pocas personas, la cantidad de banderas que hay. O sea, hay un montón de motogalo, otros de gallos disfrazados como si fueran de la mafia, otros simplemente del escudo del Atlético Mineiro. Y ahora sí, empieza a ovacionar el público porque aunque haya pocos hoy lo que se quiere dar es show. Y ahora sí, esto empieza los primeros 90 minutos. Tengo que decir que de perspectiva es de los mejores estadios que he visto, porque se ve fenomenal todo el campo, y eso que nosotros estamos de las últimas filas, pero mirad todo lo bien que se ve. Aquí literalmente son de esos estadios que están tan inclinados que puedes verlo sin estar demasiado lejos y el partido lo disfrutas el triple. Oye, muy buen
pena verte. Vemos como también el Atlético Mineiro en estos primeros minutos, en este primer cuarto de hora, es el que está invitando al Internacional a irle a buscar, se está yendo cada vez un poco más para atrás y obligándoles a que presione. Hay un momento, un cántico en el que hay un maestro de la batería que juega un poco con el ritmo, hace que la gente se calle, que vaya aplaudiendo y después empieza a romper con somos blanquinegros, te apoyaremos porque somos el Galo, siempre voy a verte. Y como vemos aquí también el Atlético Mineiro se repiten los hechos que hemos visto en otros clubes, como era el Vasco da Gama, que hacían así, o sea, es como una cruz cerrada haciendo como un corte de manga, sacando como el dedo del medio, y es una cosa que tendré que investigar, pero no consigo entender de dónde sale, por qué lo hacen todos los clubes. Ahora el Galo es el que está todo el rato atrás, todo el rato defendiendo, y el Inter es el que poco a poco está asediando. De hecho, está ahí merodeando, así que cuidado. Este está siendo uno de mis cánticos preferidos. El cómo juega con la batería, ahora vais a escuchar, y cómo la gente empieza a aplaudir poco a poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una de las cosas que me está llamando la atención ahora que estoy viendo el horizonte así es que hay animadoras en los estadios de fútbol. Había visto en algún caso aislado por ahí, como fue en el caso del Botafogo, pero aquí empieza a ser más habitual de lo que me creía. Que oye, se da un toque así medio estadounidense al campo. Alcanzamos el minuto 30 y como siempre ya costumbre aquí en Brasil, minuto de hidratación. Aunque bueno, hoy tengo que decir que con la lluvia que ha caído y con el fresquito que hace, hidratación y todo se necesita poca, pero bueno. Y ahora mismo como todos tenemos que estar agachados, este no sé cuál será. ¿Dónde? Así que no me lo esperaba. Volvemos a agachar. Vemos como hay uno siempre ahí como organizando al grupo. En la segunda parte nos vamos a bajar ahí a un punto a vivirlo de verdad. Ninguno fica parado, ninguno se... ¡Sale a frente! Este cántico, como te lo empieces a cantar, sujeta la cámara porque si no, ojo que vuelvo a venir, ojo que vuelvo a venir. La gente empieza a votar, o sea, mira cómo está aquí la gente. Para que veáis, este cántico es el que se le suele decir, si no me equivoco, al Cruzeiro, que es enemigo número 1 del Atlético Mineiro. Y aquí es que no se perdona uno, y ahora más que han venido de un clásico. Bueno, ya lo estáis viendo. Oh, la locura aquí llegó. Para que veáis lo que es. Mirad lo que es. Locura que es. O sea, llega esto, toca esto y la gente se vuelve loca. No puedo traducir todo lo que han dicho porque nombran armas, nombran, digamos, vicios que están muy acostumbrados, pero, o sea, auténtica locura. Y ahora sí, como escucháis, a lo mejor veis como gente sin camiseta y sin nada, es que este es un cántico que se dedica al Atlético Mineiro y todo el mundo coge su camiseta, se la quita y la empieza ya a jugar. O sea, para que veáis esta la locura que es. Imaginaos estar aquí en un partido de la locura, en un clásico de nada. Último minuto de la primera parte, ya el Atlético Mineiro está intentando achicar balones, intentándose la quitar y ahora saque de banda. No, la han anulado. Carajo, fuera de juego. ¡Vamos encima del Galo! Final de la primera parte, esto se acaba 1-0 de momento para Atlético Mineiro y esperemos que por lo menos en la segunda parte se sigan cantando goles. Ahora sí comienza la segunda parte y me ha llamado mucho la atención cómo tenemos al lado la batería y la batería muchas veces se distribuye entre gente que tiene la propia camiseta de la torcida organizada y son los propios encargados de crear el ritmo, o sea, son gente experta, que es algo que yo no sabía y ahí como siempre vuelven al lío. Como veis pasa siempre una cosa que fuera de la torcida organizada es un mundo porque podemos ver que a lo mejor el estadio no está tan lleno, pero después te metes aquí a la torcida organizada
dejarlo ahí. Galo, ahora atención, explosión de Galo. ¡Ah! ¡Golpe encima del Galo! ¡Oh! La gente cómo se ilusiona con nada. ¡Oh! ¡Golpe encima del Galo! Me encanta cómo se mueven todos de lado a lado, o sea, es que mira cómo se empuja. He visto muchas peleas por estas tonterías y es que cómo van de lado a lado, pero aquí, a diferencia de otras tortillas, se respira un buen rollo. Casos 10 minutos de la primera parte y ya comienza la primera sustitución. Creo que no me canso de ver cómo la tortilla organizada va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y no para quieta. O sea, ellos están en una fiesta completamente a la que está el resto del estadio. Ahora sí empieza. Esta sí que me entra adelante. Espera, vamos a meter. O sea, ¿dónde me he metido? O sea, no lo tenía ni yo claro. No me estoy enterando ya ni del partido. Ahora es Sinito. Ah, gole. Pau no cu do Cruzeiro, desgraça. Pido perdón. Decir que esto estaba mal. Hay que tener cuidado porque aquí hay veces que la gente se raya si le empujas o le cae, pero bueno, de momento buen rollo. O sea, tenéis que ver cómo lo vive aquí la gente, o sea, lo lleva todo el mundo. Y además en la canción te dice, cualquiera puede contar, lo importante es pasárselo bien y saltar. No puedo traducir lo que tienen que chupar los del equipo rival. Normalmente se canta uno y se empieza a mover todo de lado. Y el problema es que si te quedas en el medio atrapado o lo que sea, ahí ya... Lo que están diciendo es que si nos encontramos a la mafia azul, que son los ultras, la torcida organizada del Cruzeiro, les vamos a coger y nos van a recordar, por así decir. Llega más cambio en el Atlético Mineiro, está buscando tener balón, adueñarse del partido y de momento yo creo que lo está consiguiendo con creces. Si no saltamos no nos deja ni hablar porque nos empieza a empujar. Hostia, no. Nos han sacado. Eso es. Me han empujado como 3 escalones para abajo. Mirar dónde estamos. O sea, de loco. Nos han empujado como 3 escalones para abajo. Hemos acabado para que vosotros lo veáis. Mucha gente allí abajo. Y quiero que me digáis en los comentarios qué significaba este cántico. Porque todo el mundo lo canta con una energía. Y como ya decía, entraba en la recta final del minuto de hidratación. Ya ha pasado el minuto 30 de la segunda parte. Y esto pinta bien. No puedo poner la traducción literal, pero es algo de no podemos perder. Hoy no podemos perder. El Inter va a el Inter va. No lo voy a hacer yo que lo traduzca. Y para que veáis cómo son las aficiones que hoy el Galo juega contra el Inter y nos hemos encontrado ahí un gremista Mirad, o sea, tiene todo tatuado, o sea, para que veáis dónde llega. El Atlético Mineiro tiene tatuado y después el gremio. Vaya que gremio. Aquí creo que es un verdadero reto el poder estar en el mismo sitio más de 5 minutos. Ahora el juego un poquito más parado, el Galo intentando achicar un poco posiciones. Ahora avisa el Atlético Mineiro a punto de con un pase plantarse solo. Y ahora el sienta. Volvemos a repetir. Como todo el mundo está ahí de crujilla. Madre mía, yo no
aguanto esto, O sea, este ritmo de estar todo el rato votando. Y otra vez, o sea, yo tengo que pedir perdón. Porque empiezo a empujar a la gente, se me empuja hacia atrás y me caigo sobre la gente. Se queda hasta mudo la gente solo para escuchar Senta. El Miguel sigue parado, no. La gente por los suelos y todo, o sea, casi pisándolo entre nosotros. Están diciendo como, sí, si te gusta la violencia, si te gusta pelearte, ven con la galocura que vas a aprender la lección. Pero cuidado que encima casi marca el Atlético Mineiro y ojo, ya en el 30º, últimos 7 minutos, 7 minutos de partido. Me ha empujado. Hay que empujar a la gente para que se caiga de aquí. Los mamones de arriba te pegan patada para que te caigas para abajo. Mira. Locura, aquí llego. Creo que si después de esto estoy vivo, puedo decir orgulloso que sobrevivió a un Ningénfica parado de la galocura. Ahora sí, se va a acabar el partido. Escucha como pollo. Tiras a uno y después te subes tú. Además este mamonazo que tengo aquí abajo, no veas, me ha tirado 4 veces, 4 escalones para abajo. Te dicen que esto es una locura. Que ahora coja el boli porque viene. Ahora sí. Va a mitad final del partido. Final del partido. Yo pensaba que no, pero el Atlético Mineiro vence 1-0 al Internacional. Y ahora cuando consiga salir hacemos la despedida. Aí, ó, os adesivos. Ligado, vamos galo! Nos han regalado, ¿qué hizo? Para que veáis, cultura de 1908. O sea, qué chulada. Y del Club Atlético Mineiro. O sea, esto a mí, quien me conoce sabe que me encanta. O sea, súper agradecido con esta afición. Para que veáis cómo lo vive aquí la gente, o sea, ya hace casi 10 minutos que ha pitado el final, y es que la gente, mira, o sea, la gente acaba exhausta de estar aquí. Y yo la verdad, después haremos bien la despedida, pero honestamente tenía que decir que me decepcionó un poco al principio del partido, porque he dicho, joder, para un día que voy me habían hablado muy bien de la galocura, me habían hablado muy bien de la afición del Atlético Mineiro, y cuando llego resulta que llueve, justo acaba de perder la final contra el Cruzeiro, y digo, pues no puede ser que lo haya pillado una torcida tan buena y un equipo con tanta afición en un momento tan malo. Y cuando me dice encima que de 45.000 iban a ser solo 8.000, digo, ninguno va a cantar, se van a quedar como todos más o menos pitando al equipo porque no está en buen momento. Y ha sido llegar aquí, ponerme al lado de la galocura, porque hemos pasado de estar como por allí a venir aquí, y o sea, impresionante, que es que no han parado en los 90 minutos. Es de esas aficiones, te diría que junto a la del Gremio, sobre todo porque quien me conozca a mí sabe que la del Gremio me encantó,
que realmente, o sea, no han parado los 90 minutos, todo el rato la gente moviéndose de lado a lado. Y oye, hemos sobrevivido, que no es poco, porque aquí no veías las numerosos de escalones que, o sea, si nosotros estábamos aquí, nos ponían desplazados donde está ese muchacho de ahí. Y no te estoy exagerando, o sea, no sé si en el vídeo se habrá apreciado, pero vaya maldita locura. Ha terminado el partido, ya nos están echando y os voy a hacer resumen justamente cuando estemos en un lugar un poco más tranquilo. Ahora sí se acabó el partido y tengo que decir que yo el resumen del partido de hoy lo diría que sería como no esperaba nada porque literalmente no estaba lleno, no estaba todavía con tanto ambiente y aún así me han logrado sorprender. O sea, que es de mérito y la gente me preguntaba, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? Y yo digo, sí, pero es que viendo que me haya gustado con 8.000 personas, ¿cómo debería ser con 40.000? O sea, es que no me lo saco de la cabeza y yo que soy muy perfeccionista digo, siempre quiero pillar el mejor partido, pero hay veces que hay que conocer también a los equipos en la mala porque si significa que hoy han estado gritando y así de animado en un partido como el de hoy, sin emoción, sin público y sin nada, ¿cómo debe ser en un gran clásico? En un clásico, por ejemplo, Atlético Cruzeiro, Atlético América, o sea, yo lo flipo. Nos despedimos de aquí con estas preciosas vistas de Belo Horizonte, que por cierto, esta ciudad me está encantando. Y ahora sí, como siempre, os doy las gracias, suscribíos. Y oye, a ver si llegamos también a la familia mineira, que por aquí todavía somos nuevos. Y oye, si os ha gustado, seguidme para más aventuras. Vale, valeu, y vaya Atlético. Ahora nos pondremos en un sitio tranquilito, pero para que veáis, no sé si se llega a escuchar, que la policía va detrás de todos los ultras, o sea, del escándalo que están montando, porque obviamente no se fían. Y bueno, ya había hecho la despedida, pero mejor os la hago desde aquí, porque mirad lo que tenemos, una réplica de la Copa Libertadores, y de fondo justamente la arena MRV con mosaicos y todo del Galo. Y ahora sí que sí, como siempre os digo, bye Galo, vale, vale. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a